Gracias, Yanel. Las 6:38. Saludamos a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad. Ministra, bienvenida a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ministra, terminaron ustedes una semana, el pasado domingo terminaron una semana de gobernabilidad, de gobernanza y de ejercicio de escuchar a la gente en La Guajira. Y digo ustedes, es todo el gabinete ministerial encabezado por el propio presidente Gustavo Petro. Para destacar, ministra, anuncios desde la cartera que usted está al frente, de la cartera que usted dirige. Y si quiere, empecemos por proyectos. Uno, ha llamado mucho la atención y hay mucha esperanza. Nosotros estuvimos originando RCN Radio desde La Guajira el pasado viernes. Ahí estuvimos en el malecón de la playa y escuchábamos a la comunidad esperanzada con el tema del proyecto de la represa del río Ranchería. Ese sería uno de los primeros compromisos desde su cartera, ¿verdad, ministra? Bueno, es un compromiso de varias carteras. Realmente va a estar liderado más por el Ministerio de Vivienda y Agua Potable, porque con base en la emergencia económica, social y ecológica que decretó el presidente Petro, lo que pasaría es que esa represa pasa de ser administrada por el sector agricultura a ser administrado por el sector de vivienda y agua potable. Nos corresponde desde el sector ambiente garantizar que los caudales que tenga el río Rancherías se aguanten para dos prioridades, y esta es una de las primeras medidas que se toman en el marco de la emergencia, que se cambia la prioridad del uso de agua en La Guajira, se privilegia por una parte el caudal ecológico de los ríos para sostener la ecología y el uso del agua por parte de las comunidades ribereñas, y dos, la segunda prioridad es el consumo humano para toda La Guajira. Un poco el cambio es que esta represa era destinada para la agricultura y por eso estaba siendo administrada por este sector, y ahora pasa a tener una prioridad para surtir a toda La Guajira de agua potable en dos momentos. Uno, el de la emergencia, que es de que hay que preparar toda la logística de aquí más o menos a noviembre, cuando la sequía por el fenómeno del Niño va a empezar a sentirse con mayor fuerza en todo el departamento y que va a tener que surtir vía carrotanques, pero también vía rehabilitación de pozos de agua subterránea a todos los habitantes de La Guajira. El objetivo del gobierno nacional es que no haya durante la sequía comunidades sin acceso a agua. Pero en el mediano plazo el sector vivienda tendrá que construir una infraestructura que conecte la represa con la Alta Guajira a través de una tubería que, como lo dijo también el presidente, tendrá que ser custodiada por el ejército, al igual que se hace con los oleoductos, porque tenemos que evitar un fenómeno que ya se da, que es el robo del agua. Entonces, este es una primera objetivo estratégico, y al sector ambiental nos corresponde medir constantemente cómo están los caudales, gobernar las concesiones de agua para que la primera prioridad sea el caudal ecológico y obviamente el consumo humano, y para eso pues en el marco de la emergencia sacaremos unas disposiciones que van a mantener a través de la autoridad ambiental las concesiones de agua de forma que el consumo humano nunca se vea afectado. Exacto, que el consumo humano nunca se vea afectado. Eso va mi pregunta, señora ministra. Pues uno pregunta porque no sabe. Uno sabe que en La Guajira se han secado muchos arroyos, muchos espejos de agua, ya están secos prácticamente. Usted dice que se va a priorizar el uso del agua, pero, por ejemplo, para los cultivos, ¿cómo van a hacer? Para regar los cultivos, para el ganado, en plena sequía, en pleno fenómeno del Niño, allí ¿cómo van a hacer ustedes este balance para que igual también se priorice el consumo de agua potable? Claro, hay dos temas claves. Lo primero es que la potabilización del agua se dé a lo largo del proceso de distribución, cuando se vaya construyendo ese tubo, y no ahora, como que pasa que en la represa la potabilización se da muy cerca a la descarga de la represa y resultan los agricultores regando cultivos con agua potable. Ese es un primer tema clave. Y lo segundo es que lo que hemos hecho como cálculo del gobierno nacional es que hay suficiente agua tanto para el consumo humano como para la agricultura. Lo que pasa es que hoy hay un mal uso del agua por parte de la agricultura, porque uno, se está haciendo ese uso sin concesión, o sea, sin límites, y dos, no está siendo eficiente y se pierden casi 4 litros, casi 4 metros cúbicos por segundo. Entonces, lo que necesitamos es
hacer un uso más eficiente del agua en la agricultura y distribuir mejor. Pero en un momento de sequía, si el caudal se baja demasiado y hay que priorizar, pues lo primero que se prioriza es el consumo humano, porque siempre habrá posibilidad relativa de importar alimentos y tocará mirar con agricultura cuáles son las medidas para los agricultores. Hoy la agricultura en crisis climática, y esto es un tema que tiene muy claro, por ejemplo, el sector de seguros, tiene que tener procesos de balance cuando vamos a tener situaciones críticas de agua. Lo que sí tiene que asegurar el gobierno es tratar de distribuirla lo mejor posible, pero no podemos sostener una situación donde hoy niños en La Guajira por falta de agua potable se mueran a tasas inusitadas en comparación con el resto del país. Ministra, revisando también el balance que entregan desde su cartera, hay unos importantes recursos para dos proyectos en particular. Uno de 15.000 millones de pesos para proteger pastos marinos en La Guajira y otro de 40.000 millones de pesos para uso sostenible y protección de 24.000 hectáreas en parques nacionales. De acuerdo, ahí hay un tema muy interesante también que hablamos con el pueblo guayú, que insistentemente nos decían no miren a La Guajira como un desierto. Obviamente la pérdida de suelo ha sido muy avanzada. Hay que decir que los efectos del cambio climático en La Guajira es, digamos, la zona, yo la llamo la zona de primera línea de efectos del cambio climático. Es una zona que ha perdido suelo, que ha perdido habitabilidad, que ha perdido agua, tanto por los impactos del cambio climático como el extractivismo de carbón. Pero La Guajira no es 100% desierto, es una zona semiárida en donde recuperando la posibilidad de irrigar, podríamos también recuperar la posibilidad de cultivar para la seguridad alimentaria para el pueblo guayú en la Alta Guajira, y la Baja Guajira es una zona súper rica. Hay unos ecosistemas estratégicos para la Alta Guajira, como es el Parque Nacional Macuira, que básicamente es un oasis en medio de esta zona semiárida, y este oasis es el que surte de agua aparte de esas comunidades. Por lo tanto, la recuperación de más de 20.000 hectáreas ecológicamente de este sector es fundamental. Y lo segundo es que La Guajira tiene, nosotros lo que encontramos fue una región que tiene muchas fuentes de riqueza. Lo que pasa es que estas no están ni bien manejadas ni distribuidas. Y una de ellas es los pastos marinos. El 80% de los pastos marinos de Colombia se encuentran en La Guajira, son 64.000 hectáreas, y cada hectárea de estos pastos marinos absorbe 7 veces más carbono que una hectárea de la Amazonía. Por lo tanto, hay una grandiosa oportunidad de protegerlos, de que esta protección sea pagada por el mundo a través de bonos soberanos de carbono y biodiversidad, y que esto pueda ser distribuido a las comunidades que cuidan estos pastos marinos, y además son fuente también de alimentación, porque allí es donde surge todas las especies pues para la pesca en las costas de La Guajira. Ministra, no sé si tocaron el tema de las multinacionales, Cerrejón y demás, medidas de pronto que ustedes estén exigiendo como ese precio, esa compensación que ellos deben dar a las regiones en materia medioambiental y demás por la explotación de sus recursos. Sí, hay una deuda del control ambiental con la gran explotación de minería en La Guajira. Lo que hablamos con las comunidades es que hay compromisos, sobre todo frente a la perspectiva del cierre del Cerrejón en el 2034. Parece muy lejos, pero realmente 10 años para cerrar de forma efectiva el Cerrejón, que se compensen todos los impactos ambientales, que se deje justicia ambiental en La Guajira, pues no es mucho. Y lo que hemos encontrado es que los lineamientos del sector ambiental para los cierres mineros y más a esta gran escala, pues son bastante débiles. Por lo tanto, en el marco del decreto de emergencia vamos a trabajar en fortalecer esos lineamientos para que empiece a haber todo el proceso de cierre de forma participativa, midiendo los impactos acumulativos que ha tenido la explotación de minería a cielo abierto de carbón en La Guajira, y empezando a hacer un plan de recuperación y de justicia ambiental, porque también hace parte precisamente de la vulnerabilidad que tiene hoy La Guajira frente a la crisis climática que se le presenta. Ministra, finalmente agradeciéndole el tiempo con los oyentes de RCN Radio, preguntarle por lo que va a vivir Leticia desde el 6, desde pasado mañana. La cumbre amazónica 2023 contará mejor con la presencia del presidente Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué se espera en esta cumbre amazónica, ministra?
Bueno, es lo que llamamos la cumbre preparatoria, técnica y científica. Tenemos representación de científicos, sociedad civil, autoridades indígenas, gobiernos locales de los 8 países del bioma amazónico en Leticia, y es donde se empieza a negociar la declaración de presidentes para la cumbre amazónica que se hará en Pará en agosto, en Brasil. Es muy importante porque fíjese que sería la 4ª vez desde 1978 que los mandatarios de la Amazonía se reúnen y que van a reorganizar el plan estratégico para el manejo integral del bioma amazónico, que es el tercer pilar climático. Entonces, en Leticia se recogerán los insumos de todos los actores de los 8 países para avanzar en esa negociación, que llevará también a una revitalización de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, y sería la contribución más importante al cambio climático de los 8 países, y Colombia empieza a ser, digamos, el epicentro de ese diálogo entre los países del bioma amazónico para lograr que nuestras poblaciones de la Amazonía tengan una mejor calidad de vida, pero a la vez que la selva se regenere para el bien de toda la humanidad. Susana Muhammad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Buen día. A ustedes muchísimas gracias por el tiempo y el espacio.